Buenas noches, hermanos. ¿Se oye bien, David? Sí, sí, perfecto. Ok. Dios le bendiga. Esta noche tenemos el estudio 14, la lección 14 del libro que estudiamos los martes. Se llama Respuestas Bíblicas 1 del pastor Waldo Castillo. Voy a detener el video para que estén concentrados en la pantalla. Sigan mi voz y estén concentrados en la presentación que les comparto, que ahí está la idea general y pueden ver perfectamente, ya sea que se conecten con una PC, una tablet o un celular. Bueno, la lección 14, el estudio es basado en la lección 14, agregamos ahí un tema y el título es ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Vamos a estar hablando sobre el pecado, su entrada al mundo, formas de pecar, consecuencias y cuál es la solución a lo que entendemos la maldición del pecado. De eso vamos a estar hablando esta noche. En la Biblia se conoce como pecado a toda práctica, conducta, pensamiento, deseo, intención o comportamiento que ofenda la santidad de Dios. O sea, no solo es pecado el hecho consumado, sino que podemos pecar en pensamiento, deseo e intención. Podríamos decir que una de las pruebas internas de inspiración divina de la Biblia es la severidad con que condena el pecado humano. Esto da pie a decir que si la Biblia hubiera sido escrita por voluntad humana, de ninguna manera sería tan fuerte y dura en atacar la conducta pecaminosa de los humanos. Y es que Dios conoce nuestros pensamientos. Uno de los términos más usados en la Biblia para referirse al pecado es amartia. En el Nuevo Testamento, la palabra que es traducida al español como pecado es amartia, que significa fallar al blanco, como cuando se tira una flecha a pegar al blanco y se falla, fallar al blanco o fallar a darle al blanco. Desde esta perspectiva, el pecado podría ser definido como fallar en golpear el centro de la voluntad de Dios. O sea, errar en el tiro, errar en la obediencia. Si nos vamos a ese término. Al estudio del pecado se le conoce con el nombre de amartiología. Ya hemos visto 5 términos. En los estudios que ya hemos visto, hablamos que el estudio de Dios se le llama teología. Al estudio de Cristo, cristología. Al estudio del Espíritu Santo, neumatología. Y al estudio de la iglesia, eclesiología. Y ahora al estudio del pecado, amartiología. Eso es solo como cosa general, ¿verdad? Una definición práctica del pecado es verlo como vivir de forma independiente a Dios. Pecado. Vivir de forma independiente de Dios. Es darle la espalda a los mandamientos de Dios y voluntariamente separarnos de sus caminos y santa voluntad revelada en la Biblia. El pecado es rebeldía, injusticia, soberbia, independencia
y desobediencia a las leyes de Dios. El pecado es vivir la vida como a nosotros mejor nos parezca. A propósito, eso está de moda. Vivir como, algunos dirían, vivir como me da la gana. El problema es que Dios ha establecido sus leyes y revelado su voluntad en la Biblia. Por eso es que no podemos vivir como nos da la gana. Dios ha establecido sus leyes y revelado su santa voluntad en la Biblia, la cual debe ser el parámetro a seguir. En la Biblia encontramos verdades, ¿verdad? La santa voluntad del Señor son verdades absolutas, aunque el mundo se ha tornado relativo. Desde el principio Dios ha hablado claramente a través de muchos medios. Le habló a Adán y a Eva con voz audible. Le habló a su antiguo pueblo de Israel mediante profetas, revelaciones y sueños. Finalmente, Dios nos ha dado a Jesucristo para mostrarnos su gran amor de la forma más clara, poderosa y excelente, al enviarlo a morir en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados y abrirnos la puerta del cielo. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Pero a pesar de que Dios ha hablado tantas veces y de muchas maneras, los hombres no han querido prestar atención a la palabra de Dios. Le han dado la espalda a sus mandamientos y han echado por tierra sus testimonios. Han quebrantado una y otra vez sus leyes y violado todos y cada uno de sus estatutos. Es a esta maldad que la Biblia le llama pecado. Me impresiona ver cómo en el libro de Génesis se describe esta loca carrera iniciada por el hombre de desenfreno, rebeldía, injusticia y desobediencia a las leyes de Dios. Ubiquémonos en la era antes del diluvio y veamos cómo Génesis 6, del 5 al 7, describe la maldad, el pecado del hombre. Dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Impresionante descripción que hace el Señor de la maldad y lo que trae, ¿verdad? El efecto que causó en el Señor. A través de la historia vemos que el pecado es dañino para nuestras vidas, que nos acarrea dolor y consecuencias destructivas a nosotros. Y no solo a nosotros, sino a otros que son afectados por el pecado, ¿verdad?, que cometemos. El pecado es tan horrendo, terrible y destructor que Jesucristo tuvo que sufrir el máximo dolor en la cruz del Calvario para poder salvar a la humanidad de las consecuencias eternas y temporales del pecado. Más adelante vamos a abundar sobre eso, las consecuencias del pecado, eternas y temporales.
Hablemos ahora de las formas de pecar o clases de pecado. Cada ser humano tiene que enfrentarse con diversas clases de pecado. Aquí tenemos 4 formas de pecado. Pecados de pensamiento, algunos le llaman pecados mentales. Pecados de palabra, algunos le llaman pecados de la lengua. Pecados de hechos o pecados de obra y pecados de omisión. 4 formas de pecar. Pecados de pensamiento, pecados de palabras, pecados de hecho y pecados de omisión. Hablemos brevemente de estas formas de pecar. Los pecados de pensamiento. Ningún pecado es más destructivo para la conciencia, aclaro, para la conciencia, que el pecado que se lleva a cabo en el ámbito de la mente. Después de todo, ¿quién sino Dios y el pecador saben acerca de ello? Nadie lo puede saber, solo Dios y el que hace el pecado. Las leyes humanas no pueden hacer nada al respecto, no conocen el pensamiento del hombre. Hay mucha gente que no comete malas acciones, sin embargo son descaradamente malos en sus pensamientos. Aquellos cuyos pensamientos son impuros no pueden tener una conciencia pura. La culpa está inherente en el mal pensamiento. Cuando los pensamientos están contaminados, la conciencia de forma inmediata también lo estará. Este es un pecado que no tiene que esperar una oportunidad. La mente puede pecar en cualquier momento y en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia. Así que el hábito se establece rápida y fácilmente para pecar. De hecho, si analizamos un poco, muchas de las otras formas de pecar comienzan aquí, en los pecados de pensamiento, porque se comienza, ¿verdad? Dando la idea, pensando en eso. Por eso Proverbios, en uno de los proverbios dice que 6 cosas le molestan a Jehová y aborrece Jehová. Y una de ellas son los que pasan tiempo pensando cosas malas, maquinando cosas malas. Por ejemplo, en Mateo 5 del 27 al 28, vemos a Jesús dando un ejemplo de un pecado de pensamiento. Jesús dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo te digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Pecados de pensamiento. En la mente, donde se fraguan tantas cosas malas. Otra forma de pecar, los pecados de palabras o de la lengua. Estos son los pecados que cometemos cuando hablamos, como la mentira, murmurar, el chisme, falso testimonio, maldecir, malas palabras, adulación, insultos, palabras hirientes. Se nos olvida mucho que estos son pecados. Algunos dicen, pero eso es una mentirita lo que decimos, una mentirita ahí blanca. O no, eso es un chismecito solamente, hombre. La manera en que manejamos la lengua es un gran indicador de nuestros corazones ante Dios. Es increíble cómo se hace tan fácil a las personas hablar mentira. A algunos les sale hasta de forma natural y ni se mutan. Criticamos a los políticos que son expertos hablando mentiras, pero es un mal que se ha generalizado, Santiago, el escritor bíblico que más énfasis hace en los pecados de la lengua, dice, con ella, refiriéndose a la lengua, a los pecados de la lengua, a los pecados de palabra, con ella bendecimos al Dios y Padre,
y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice Santiago. Si alguien puede dominar su lengua, entonces podrá dominarse a sí mismo. Otra forma de pecar, los pecados de hecho o de obra. Estos son cuando pasamos del pensamiento o las palabras a los hechos. Vivimos inundados de los robos, atracos, violencia, maltratos, asesinatos. No tenemos que abundar mucho sobre esta forma de pecar. Otra forma es los pecados de omisión. Uno de los pasajes bíblicos que califican como pecado la omisión de lo bueno es Santiago 4:17 y dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Un pecado de omisión es un pecado que ocurre por no hacer algo que es correcto. Jesús da un claro ejemplo de un pecado de omisión en la parábola del buen samaritano. Dos hombres diferentes se toparon con un hombre herido a quien le habían robado y se encontraba tirado al lado de una carretera. Ambos hombres pasaron sin ayudar. Un tercer hombre se detuvo y ayudó, demostrando ser quien hizo lo correcto. Los otros dos cometieron un pecado de omisión. En primera de Juan 3:17 ofrece otro ejemplo. Dice, si alguno que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Otro pecado de omisión. También en Mateo 25, ofrece otro ejemplo con respecto al pecado de omisión. Jesucristo relatando su segunda venida, les reclama a los que no lo ayudaron. Y en los versículos 44 y 45 señala, los que no lo ayudaron, dicen, ellos también le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? Él les responderá al Señor, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquí Jesús indica claramente que nuestra falta de acción puede ser considerado pecaminoso. Esos son los pecados, ¿verdad? Las formas de pecar. La Biblia también enseña que los hombres cargamos una naturaleza pecaminosa. Recuerden eso. Naturaleza pecaminosa con la cual nacimos. Esta la heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva, quienes fueron los primeros seres, que se rebelaron contra Dios, que desobedecieron a Dios. Pecado entró al mundo a través, ¿verdad?, de Adán y Eva, los primeros que desobedecieron. Como dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado. La naturaleza pecaminosa de Abraham pasó a todos sus hijos, dándonos con ello también la muerte, que es la paga del pecado. La muerte es la paga del pecado. Como consecuencia entró en el planeta la muerte física, la muerte espiritual, las enfermedades y la depravación moral. Esta condición espiritual y moral, bajo la cual todos los hombres nacen, se conoce con el nombre de pecado original. Pero Cristo vino a libertarnos de todos los efectos de la caída. Ahora hablemos sobre las consecuencias del pecado.
¿Cuáles fueron y siguen siendo? ¿Cuáles fueron y siguen siendo los resultados de la desobediencia del hombre? Siguen siendo resultado de la desobediencia del hombre. Y aquí vemos 5 consecuencias. Vamos a hablar de estas 5 consecuencias. El pecado dañó nuestra relación con Dios. El pecado trajo muerte física y eterna. El pecado dañó la relación entre los hombres. El pecado dañó la creación de Dios. Y el pecado desea controlar mi vida. 5 consecuencias del pecado. Vamos a estar hablando brevemente de ella. La primera, el pecado dañó nuestra relación con Dios. Lo primero que produjo el pecado en el hombre fue una separación de Dios. Originalmente la comunión entre Dios y su criatura era personal, era directa. En cambio, tan pronto como cayeron en desobediencia, la culpabilidad y el temor se apoderaron de Adán y Eva, lo cual hizo que se escondieran. Lo que hicieron fue esconderse. Hoy no solo hay temor en los humanos, sino que la continua desobediencia y maldad del hombre interpuso una barrera de enemistad entre el ser humano y Dios, como dijo el profeta Isaías. Pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios. Sus iniquidades, sus pecados han hecho división entre ustedes y su Dios. Y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Isaías 59, 2. Me gusta esta otra traducción o versión, mejor dicho. Pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no los quiera oír. Eso fue lo primero que hizo el pecado y lo sigue haciendo, ¿verdad? Levantó una barrera entre los hombres y Dios. Otra consecuencia del pecado. Trajo la muerte física y eterna. Adán no murió inmediatamente, pero la muerte se introdujo como consecuencia del pecado, luego murió. Pero en realidad la más grave consecuencia del pecado es la muerte eterna. Es la separación eterna de Dios, lejos de su presencia y de su gloria para siempre. El apóstol Pablo, refiriéndose a los que no han obedecido a Dios, dice en 2 de Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El pecado trajo muerte física y eterna, eternamente separado de Dios. Otra consecuencia, el pecado dañó la relación entre los hombres, no solamente hombre-Dios, sino hombre-hombre. El pecado afectó directamente la relación entre Adán y Eva, dañó la confianza y además se generó un choque que sería constante entre el hombre y la mujer. Luego vemos que la envidia hace que Caín mate a su hermano. Más tarde vemos todas las guerras y batallas que hubieron. Toda guerra y conflicto en la historia del hombre, toda envidia, traición y egoísmo, todo odio y conflicto es producto finalmente del pecado del hombre. Otra consecuencia del pecado. El pecado dañó la creación de Dios. El hombre fue creado para administrar la creación de Dios. La tierra está directamente relacionada con la raza humana, de manera que el pecado del hombre afectó de inmediato a la tierra. La tierra se volvió estéril y el hombre se volvió violento contra la creación de Dios. En Génesis 3:17 encontramos:
Dios diciéndole a Adán, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. En otras palabras, tendrá que fajarte para que la tierra produzca. Otra consecuencia, y no porque sea la última, menos importante. El pecado desea controlar tu vida. Lo hizo en el principio y lo hace ahora. El pecado desea controlar mi vida. El pecado te llevará más allá de donde pensabas llegar. Decimos, es que solo pienso llegar hasta aquí. O créeme que esto está bajo control. Lo que está bajo control termina controlándote a ti. A su tiempo controlará tu corazón y lo que controla tu corazón controlará también tus emociones y eventualmente toda tu mente. Tu vida queda sometida al pecado. El pecado engendra pecado. Una vez pecas, te ves en la necesidad de pecar nuevamente para encubrir tu primera falta. Jesús se refirió a este problema. Veamos Juan 8:34. Jesús les respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. El pecado se enseñorea, controla mi vida. El pecado controla mi vida. Entonces, señores, viendo lo que es el pecado, viendo lo que ha traído el pecado, viendo las consecuencias del pecado, ¿cuál entonces sería la solución a la maldición del pecado? La única solución para el pecado es la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo murió para pagar y perdonar el pecado de los hombres. Jesucristo nos reconcilió con Dios. Jesucristo nos trajo salvación y vida eterna. Jesucristo nos libera de la esclavitud del pecado, Ya el pecado no se enseñorea en nosotros. Solo nuestro arrepentimiento y la fe en Jesucristo es la solución al pecado. Cuando aceptamos a Jesucristo, disfrutamos de todo esto. Jesucristo murió y pagó el precio para que nos perdonen, ¿verdad? Para perdonar los pecados del hombre. Nos reconcilió con Dios, nos trajo la salvación y la vida eterna que la habíamos perdido y nos libera de la esclavitud del pecado. Cuando vienes a Jesucristo, además de recibir perdón, salvación y vida eterna con Dios, tendrás la ayuda del Espíritu Santo para que el pecado no se enseñoree en ti, para que no sea un esclavo del pecado. Recordemos cuando estudiamos el Espíritu Santo, hablamos extensamente sobre esto, sobre la ayuda del Espíritu Santo cuando damos el paso, aceptamos al Señor y el Espíritu Santo nos sella, que es nuestra ayuda. Como dice Romanos 3, del 24 al 25, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por su favor, por el favor de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la redención, el que pagó el precio, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, en la obra que hizo en la cruz, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso es lo que hace cuando aceptamos, lo que hizo Cristo y lo que pasa cuando aceptamos a Cristo.
También Colosenses 2:13 y 14 habla de esto. Dice, y a vosotros, a nosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él, juntamente con Cristo, perdonando todos los pecados, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál era esa acta de decreto que había con nosotros? La muerte, la separación eterna de Dios. Dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ese decreto que había quedó clavado en la cruz. Entonces, señores, entender lo que es el pecado y comprender su gravedad debería llevarnos a arrepentirnos ante Dios. Hemos ofendido a Dios, hemos despreciado su nombre, hemos deshonrado su gloria y lo hemos cambiado por cosas infinitamente menos valiosas. Eso es lo que hemos hecho desde la creación del mundo. El hombre, eso es lo que ha hecho. Ofender a Dios, despreciado su nombre, ¿verdad? Violar sus estatutos, deshonrar su gloria. Y cambiamos a Dios por otras cosas que infinitamente son menos valiosas, ¿verdad? Ya otras cosas, el lugar que debe ocupar Dios en nosotros, lo ocupan otras cosas, otros dioses, ¿verdad? Con D minúscula. Necesitamos creer en Cristo y confiar en Él como nuestra única esperanza de salvación. Esa es la solución a la maldición del pecado y para que el pecado no se enseñoree en nosotros. Esto era, señores, lo que tenía que compartirles. Con esto damos término al estudio bíblico titulado ¿Qué es el pecado? Esperamos que esto le ayude a tener una idea más clara sobre el pecado, sus consecuencias y la solución que nos ofrece el Señor. Muchas gracias por su asistencia. Pongo el video y David, te dejo el control. Bien, gracias, Plinio, bendiciones. Recuerdo esto, una cancioncita que cantaba Hanley, que no sé dónde la aprendió cuando era niño, que decía que el que juega con fuego se puede quemar. Realmente, si jugamos con el pecado no trae ninguna consecuencia positiva. A veces estamos envueltos en una vida de pecado y creemos que estamos consiguiendo algo bueno. A veces creemos que estamos consiguiendo dinero o tal vez fama o tal vez engañando a otros. Pero al fin y al cabo, quienes nos estamos haciendo daño somos nosotros. Así que el pecado para nada bueno produce. Y otro asunto es también que es bueno que el Señor provee una solución para esto. Dice su palabra que solamente en el nombre de Jesús encontramos nosotros salvación. No hay otra manera. Nosotros mismos, por nuestros propios esfuerzos, no vamos a poder nunca salir de una vida de pecado. Amén. Así Vamos a pasar es. entonces, hermanos, a la pequeña evaluación y luego tenemos unos minutos si alguien quiere comentar o hacer alguna pregunta. Aquí está nuestro cuestionario de hoy, bastante fácil. Si Pino puede ir leyendo las preguntas para... Ok, la pregunta 1 dice, ¿el pecado es darle la espalda a los mandamientos de Dios y voluntariamente separarnos de sus caminos? Usted va a elegir sí o no. La segunda pregunta, las formas de pecar o clases de pecado son pecados de palabra, pecados de hecho. La segunda opción, pecados de pensamiento, pecados de palabra, pecados de hecho. La tercera opción, pecados de pensamiento, pecados de palabra, pecados de hecho y pecados de omisión. La tercera pregunta dice, ¿la Biblia enseña que los hombres cargamos una naturaleza pecaminosa con la cual nacimos? Usted va a elegir sí o no. La pregunta 4 dice, las consecuencias del pecado son, dañó nuestra relación con Dios, trajo la muerte física y eterna, otra opción, dañó la relación entre los hombres, dañó la creación de Dios, desea controlar mi vida.
Y la última opción, todas las anteriores. Es la última opción. O sea, todas las que mencioné anteriormente. La quinta pregunta. Según la Biblia, ¿cuál es el pago por el pecado? Recuerden Romanos 3:20 y algo. La paga del pecado es eso mismo. Es 23. Sí, 3:23. Pregunta 6. La solución provista por Dios para liberarnos de la maldición del pecado es la fe en la obra de redención realizada por, primera opción, el Chapulín Colorado, Jesucristo, y la tercera opción, el Divino Niño. Pregunta 7. ¿Qué debemos hacer para obtener la salvación? Primera opción, celebrar Semana Santa. Segunda opción, hacer buenas obras. Tercera opción, arrepentirnos y creer en el Señor Jesús. Esas son las preguntas. Así que elijan, señores, recordando que eso es algo que no tenemos forma de ver quién contestó. Lo que sí nos da es un resumen de lo que contestaron la persona. Así que a confianza puedes elegir tu opción. Anímense, muy pocos votos todavía. Lo que van votando, una cosa ahí que es importante también, dice la Biblia que ningún pecado quedará encubierto. Ningún pecado quedará encubierto. Al final, por más que uno lo esconde, se sabrá. Dios lo llevará a la luz. Y otro asunto es también, Plinio, de que no hay un pecado más grave que otro. A Eso es veces importante. creemos Sí. que hablar mentira es más Sí. sencillo que asesinar a alguien o que consumir droga es peor que venderla. Realmente pecado es pecado para Dios. Pecado es pecado. Todos son pecados. Todos son pecados. Así es. Bien, hermanos, voy a finalizar entonces la votación. Ya tenemos un buen porcentaje, dice que un 68% de lo que estamos aquí ya votamos. O sea, vamos a ver los resultados de esta evaluación. Como dice nuestro hermano Plinio, esto es solamente para evaluar, para tomar el pulso de lo que hemos estudiado en esta noche. Amén. Y estos son los resultados. Dice, el pecado es darle la espalda a Dios, a los mandamientos de Dios y hacerlo voluntariamente, separándonos nosotros de nuestros caminos. Sí, realmente la respuesta correcta es sí. Eso es pecar, caminar a la espalda de Dios. Por eso decimos que cuando llegamos a los caminos del Señor nos arrepentimos. O sea, dejamos de caminar en esa dirección y comenzamos a caminar en la dirección que Dios quiere. La número David, 2. permíteme hacer una Sí, aclaración ahí. sí. Hay mucho, yo di varias formas, ¿verdad? El término pecado, ¿qué es Ajá. pecado? Pero al final, señores, todo se resume ahí. Darle la espalda a los mandamientos de Dios y voluntariamente separarnos de los caminos de Dios. Al final, eso es pecado, infringir la ley de Dios. David, sigue. Así es. La número 2, las formas de pecar o clases de pecado son, la última respuesta resumía o abarcaba todas las demás anteriores. O sea, pecado es lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos y lo que nosotros no hacemos sabiendo que no es lo correcto. Como vimos también ese ejemplo del buen samaritano, pecado de omisión. A veces fallamos en esa parte y creemos que no hacer lo estamos haciendo correctamente. Y la Biblia en muchos pasajes nos habla eso, de lo que nosotros diríamos en buen dominicano, hacernos los locos. O yo no me meto en eso. Eso también está mal delante de los ojos de Dios. La tercera, la Biblia enseña que los hombres cargamos una naturaleza pecaminosa con la cual nacimos. Sí, ahí todo el mundo contestó correctamente y realmente así nacimos nosotros pecando. Las consecuencias del pecado son, dice la cuarta, y la correcta es todo lo anterior.
El pecado daña nuestra relación con Dios, daña nuestra relación intrahumana también, nos provee una muerte física, una muerte eterna. También dañamos la creación y también el pecado pretende controlar nuestra vida. Así que todas las anteriores son correctas. Y según la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Y como vimos también, la única solución que el Señor ha provisto para nosotros es la creencia en el Señor Jesucristo, confiar en Cristo. No hay otro camino para llegar nosotros al cielo, al igual que no hay otro camino para salir nosotros de una vida de pecado. Y por último, obtenemos esa salvación a través de nuestro arrepentimiento y creer en el Señor Jesucristo. Así que estamos bien, aprendimos, Plinio, hoy alguna cosita nueva sobre el pecado. Perfecto, ¿no? Y sobre todo en lo que es la base o el fundamento, todo el mundo contestó bien. Perfecto. Para obtener la salvación, arrepentirnos y creer en el Señor Jesús. Esa es la zapata, el fundamento, ¿verdad? Eso es importante. Así es. Ahora bien, nos quedan unos minutos disponibles. Si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta que desea externarla en este momento, puede libremente abrir sus micrófonos y hacer su opinión o su pregunta. Dándole las gracias a todo aquel que se ha conectado en esta noche, sobre todo a nuestros amigos que siempre nos visitan. Parecer todo. José. Una pregunta. Adelante. El pecado es como un delito, ¿verdad? Podemos verlo de esa manera, sí. Sí, claro. Está quebrantando. ¿Cómo le decimos dominicanamente? Delincuente. Buena. Lo único es, sí, una buena asociación, pero el delito es más bien con respecto a normas humanas. Sí. A veces hay normas humanas, tú sabes que como personas, como países, tenemos diferentes reglas. Y lo diferente de esto es que tú puedes estar en República Dominicana y cometer un delito que en otra nación no es delito. Entonces tú puedes ser un delincuente dominicano, pero tal vez no un delincuente chino. Para así seguir con tu ejemplo. Pero con el pecado es diferente. El pecado, tú no eres un delincuente, tú eres un pecador, aquí donde sea. O sea, el pecado es mucho más profundo. Así es. Porque tú no estás pecando contra una ley terrenal, sino contra la ley de Dios. Y eso le da más profundidad. Ok, amén. Gracias. Muy bien. Pastor, una pregunta que puede que suene un poco boba. Dele, hermano Frank. ¿Tiene el cristiano la responsabilidad de ir a votar? Bueno, y estamos hablando de cuestiones de omisión. ¿Debería ir y votar? Sí, debería. Pero eso queda en la conciencia de cada quien. Pero hablando en términos del pecado, no es un pecado ni votar, ni tampoco ir a votar. Y no ir a votar tampoco es un pecado. Es un deber del ciudadano. Y en cuanto al deber del ciudadano, también veo muchos ejemplos bíblicos donde el mismo Señor Jesús nos instruye que debemos nosotros cumplir con las normas de los países. Me gusta mucho esa porción bíblica donde había que pagar unos impuestos. Y entonces el Señor Jesús no se hizo el loco y dijo, no, yo soy Dios, yo no tengo que pagar ningún impuesto. Yo no estoy bajo ninguna ley humana. No, al contrario. Le dijo a Pedro, mira, tengo unos chelitos guardados allí en una alcancía. Vete, pesca un pescado y ese pescado tú lo abres y ahí adentro están los cuartos y ve, paga el impuesto. Y yo digo, wow, pero el Señor Jesús podía buscar su chelito de otra manera más fácil. No, a él se le ocurrió que fuera así porque Él es Dios. Pero también nos enseña de que Él pagó entonces el impuesto. Así mismo también el apóstol Pablo habla que tenemos nosotros que cumplir leyes terrenales. Si el país como país ha dispuesto un día para salir a elección, nuestro deber ciudadano es simplemente cumplir con las leyes del país. Porque así como usted no cumple la ley del país, tampoco va a cumplir entonces con pararse en un semáforo, con pagar impuestos, con pagar los servicios de energía eléctrica y demás. Y a eso no es que nos llama la Biblia. Gracias, pastor. Siempre, varón. Muy buena su pregunta. Y a veces incluso nosotros creemos y he visto personas
decir que eso es un derecho, que nosotros tenemos cosas que no tenemos que cumplir o pagar porque somos ciudadanos del reino. Y yo quisiera saber en qué Biblia la hemos leído, porque eso no nos dice la Biblia. Y cuando un cristiano, por ejemplo, se roba la luz, se roba el telecable, se roba la señal de Wi-Fi de un vecino, eso no es un asunto de ley terrenal. Es un pecadito que se llama no robarás, que está condenado en la Biblia. Y entonces no se hagan locos, varones, y no se esté robando la cosa, que eso no es de Dios. Pastor, ¿va a seguir? No, lo que pasa es que muchas veces consideramos que una cosa sí, otra cosa no, y esa no es la idea de la Biblia. Si es dinero, sí, pero si es otra cosa. Así mismo es. Yo recuerdo que siendo yo una vez joven, que yo fui joven una vez, una maestra con la bíblica nos hablaba de que incluso aquellas personas que están en la oficina y agarran un formulario, un folleto en la universidad y le sacan fotocopia en la fotocopiadora de la oficina, usted está robando porque usted no compró esa copiadora, usted no compró esa hoja. Cuando usted tiene un examen y huyendo, agarra un lapicero en la oficina y se lo lleva para la universidad, ese lapicero no es suyo. Y yo dije, huepa, pero hay muchos cristianos que éramos quedados porque yo sí he sacado copia en esta vida. Después tuve que hacer un ayuno y oración para pedir perdón por todas esas copias que yo sacaba. Pero realmente tenemos que tener, hermano, mucha prudencia en ese tipo de cosas, porque a veces creemos que agarrar una fotocopiadora de la empresa y sacarle copia a un libro de 200 páginas, eso no es nada, porque aquí esta gente son ricos. Eso no es nada para ellos, pero para usted sí, y su conciencia, entonces, como hablaba nuestro maestro ahorita, va a quedar afectada por esa acción. Una pregunta. Adelante, vea. Nosotros tenemos un tema muy relacionado a eso para el sábado próximo, pero hay un pequeño hilito como que se conecta con ese tema del pecado y es una pregunta que tenemos que exponer el siguiente sábado en la actividad con Hulda. Entonces, si yo veo una persona que está cometiendo un delito, yo como cristiana, y yo hago omisión de lo que vi y dejo que eso pase, me convierto en pecadora. Eso tiene que ser analizado. Mira, por ejemplo, una vez, un tiempo, Josefina, mi esposa, estuvo de voluntaria en la cárcel de chicas, muchos de ustedes lo saben. Era increíble ver muchos testimonios de esa muchacha que decía, yo estoy aquí porque me involucraron. O sea, yo no hice nada, pero me involucraron y ahora estoy preso. Si alguien vendía droga delante de ella y ella no hizo nada, a la hora de la recogedera, se lo llevaron a todo el mundo y ahí está ella entonces en esa condenación. También, como estudiamos hoy, hay pecados que son en nuestra mente. A veces uno no actúa, pero ese pecado tú te sientes involucrado en eso. Y también en tu mente tú sigues con esa culpabilidad. Yo también trabajé una vez en una empresa donde se me hizo una evaluación y había una pregunta que decía, si un compañero tuyo está haciendo algo mal hecho, ¿cuál es tu actitud? Y había varias opciones. Y realmente la mejor actitud es, y así lo dice la Biblia, si tú ves a alguien que está haciendo algo mal y tú sabes que está mal, no te quedes callado. Primeramente ve donde esa persona es, fulano, mira, eso no está bien. Y comienza a hablarle de la consecuencia que va a traer esa mala acción. Y si él no te escucha, entonces el deber de uno no es hacer como Pilato, como hace mucha gente que se lava la mano y se saca de ahí. A veces uno considera eso para uno librarse, pero también tú fuiste cómplice de esa acción. Entonces, lo mejor entonces tú escalar un poquito más arriba y convertirte, aunque te duela, en el chivato de la oficina y hablar con un supervisor. Y no con la intención de que yo se lo dije como para tú librarte y me salvé de ahí, sino realmente para sanar esa situación que si no se sana, se puede complicar. Ese es un consejo realmente. ¿Tú vas a decir algo? No sé si te respondí, Beatriz. No, está bien, porque yo inclusive, pero no lo puedo decir hoy, tengo un testimonio, algo parecido, o sea, algo de una persona, Va a dejar la audiencia en suspenso hasta el sábado tú ahora. No, porque eso es de los jóvenes. Entonces, si lo digo aquí, después Jeffrey sabe mi idea. No, está bien, perfecto, tranquila. No, pero realmente. Pero Gracias. sí, realmente es muy buena pregunta y buen tema de discusión, porque, hermanos, la Biblia nos exhorta que si decidimos seguir los caminos del Señor, vamos a hacerlo de verdad,
vamos a hacerlo en serio. Vamos a comportarnos como el Señor desea que lo hagamos y como Él nos sirve de ejemplo a nosotros también. ¿Alguien más tiene alguna otra intervención? Bueno, si no, realmente gracias, hermano, por estar nosotros aquí conectados en el Señor y que el Señor siga trabajando en nosotros este tema y nos ayude. Nosotros no somos todavía santos, estamos buscando el camino de Dios, procuramos como el apóstol Pablo seguir la senda del Evangelio y tenemos que pedir al Señor cada día que nos libre de todo mal y de las acechanzas de Satanás, que es quien nos enchincha al pecar. Amén. Y sigamos nosotros buscando siempre el rostro de Dios y su justicia. Y entonces llegaremos al reino celestial. Amén. Si Plino quiere agregar algo más. Está bien, perfecto. Aquí los jóvenes están haciendo propaganda de que el sábado nos vemos ahí para ver el desenlace de este precioso tema. Y les recuerdo, hermanos, que mañana seguimos entonces nuestra oración, 8 de la noche, por este mismo canal. Esperamos ser puntual, no como hoy, que nos retrasamos ahí un par de minutitos por unos problemitas técnicos que se me presentaron acá. Pero mañana sí, si Dios lo permite, a las 8 de la noche seguimos orando, buscando el rostro del Señor a través de la oración. Si tiene algún motivo de oración, nos hace saber y con gusto le agregamos al listado para mañana. Amén. Así que Dios nos bendiga y vamos a terminar en oración. Le voy a pedir a mi hermana Mireya, que la veo aquí de número 1 en mi listado, que nos despida en esta noche en oración. Amén. Amén. Amantísimo Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre y te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú nos permites este medio, Señor, para que podamos mantener viva la llama de la esperanza, sí, Señor, que es tu palabra. Te pido, Señor, una bendición especial para todos nuestros hermanos, los que están conectados y los que no pudieron conectarse también, Señor. También te queremos pedir, Señor, por esta pandemia que está acabando el mundo, Señor, para que tú tengas misericordia de todos aquellos que están infectados y que lo que no lo estamos, Señor, sepamos manejarnos con prudencia, Señor. Amén. Gracias te damos, Señor, y te pedimos también que nos dé una noche tranquila y una bendición especial para cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un último anuncio, hermanos, es que Miriam Basora es prima de Yocasta. Ella inició en estos cultos diarios como nuestra amiga y ahora ya podemos llamarle hermana. Ella ayer hizo su profesión de fe y eso nos alegramos muchísimo de que ahora tenemos un nuevo miembro en nuestra iglesia, nuestra hermana Miriam. Le damos la bienvenida esta noche en el medio nuestro como nuestra hermana. Amén. Eso nos llena de muchísimo gozo. Y desde anoche es un fiestón en el cielo por eso. Amén. No hay fiesta. Amén. Así también les invito. Amén. Gracias a ti, Miriam. El Señor está contentísimo. Bendiciones Así también para todos. les invito a que si alguno más también desea dar ese paso de fe, más ahora que hemos tocado este tema de lo que es el pecado y de saber que lo único que nos libra del pecado es Jesucristo. Bueno, pues entonces es una buena oportunidad para, así como lo hizo Miriam anoche, después del culto de oración, decir, Señor, mira, yo quiero también entregar mi corazón a ti. Amén. Y no dilatemos más esta decisión porque ya el fin se acerca. Así que Dios nos bendiga, hermanos, y seguimos dispuestos por si alguien más quiere hacer esta oración de fe. Amén. Que tengan felices sueños. Amén. Gracias. Bendiciones para todos. Amén. Igual, bye.